Mi gente bonita, adorados de la vida y del amor, estamos aquí en esta cápsula que nombré Reconozco mi valor, porque quiero llevar a ustedes mensajes positivos. Ya les expliqué todo la vez pasada en esa primera cápsula que hice el 5 de febrero. Ahí les expliqué todo el detalle y bueno, la vez pasada hablamos de un tema en específico que fue las reglas de oro para vivir mejor, que cada quien lo iba a formar. Ahora les quiero hablar de otro tema muy importante que va de la mano, porque mi intención es que nos restauremos, que hagamos un buen trabajo en nosotros mismos y seamos mejores personas. Entonces, como les dije aquella vez, voy a usar mi derecho de libertad de expresión para llevar este mensaje positivo. Entonces vamos a hablar del conformismo, el conformismo, enemigo de nuestra identidad. Ahora, ¿qué es una persona conformista? Bueno, el conformismo, ya saben, es muy fácil identificarlo. Las personas que viven al día o las personas que se justifican de todo o las personas que temen al fracaso. Entonces no quieren intentar cosas porque temen al fracaso. Bueno, voy a hablar, me voy a incluir a mí misma en todo, ¿verdad? Para que no piensen que yo soy la perfecta y que vengo aquí a darle clases a todo mundo. Entonces, la gente que no cumplimos compromisos, que no queremos superarnos, que estamos en una manera muy cómoda de estar viviendo al día, como les había mencionado. Otra situación también es que somos inestables emocionalmente hablando, tenemos mucha inestabilidad o a veces tenemos actitudes muy negativas y la otra también somos muy pasivos a la vida, muy pasivos. Entonces hay que tomar en cuenta y es muy fácil, repito, identificar a alguien que está dentro del conformismo. Ahora, ¿cómo vamos a vencer ese conformismo? Acuérdense que la vez pasada, en esta cápsula de Reconozco mi valor y que hablamos de las reglas de oro para vivir mejor, vamos a tomar otra vez en cuenta lo que dicen los psicólogos de las heridas de la infancia. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el conformismo? Vamos a tomar en cuenta muy bien esas 5 heridas. Acuérdense, la del rechazo, la del abandono, la de la traición, la de la injusticia y la humillación. Entonces, vamos a hacer ese trabajo, lo que les decía, tenemos que regalarnos tiempo de calidad y ser muy honestos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vencemos o cómo empezamos a trabajar esas 5 heridas? Ya hablamos en la cápsula pasada más a fondo de esas heridas. No quiero repetir lo mismo, pero tomemos muy en cuenta, a ver, ese trabajo honesto que vamos a hacer, ese tiempo de calidad que nos vamos a dar un día a la semana o 2 días a la semana, etcétera, o unos minutos al día, es realmente hacer conciencia cuando no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos, mucho menos nos enseñaron a amarnos. ¿Por qué? Porque en esa familia de origen, pues trajeron ya sus cosas, sus temas, pues como dicen traumas, pues todos traemos traumas, entonces a veces crecemos en ambientes, como les decía, en ambientes muy negativos o en ambientes adictos al dolor, adictos al maltrato. Entonces, cuando no nos enseñan a amar, mucho menos nos van a enseñar a amarnos a nosotros mismos. También otra cosa muy importante, cuando estamos en ambientes donde no hay una comunicación efectiva, donde no hay una comunicación fluida, donde los complejos imperan. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa también, ¿qué tal en esas heridas que hablamos y en esos detalles que hablé en la cápsula pasada del 5 de febrero, cuando se nos resta valor en frente de la gente, cuando nos avergüenzan, cuando nos quieren hacer menos? Lo que les decía, tenemos que sentirnos merecedores y en muchos lados todos nos hacen menos y nosotros también hemos hecho menos a algunas personas. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa también, cuando no hay lealtad, y eso empieza desde los hermanos, desde eh, ser solidarios con los hermanos, con las amistades,
Desde que no hay lealtad también hay que anotar ese tipo de situaciones y también hacer ese trabajo consciente. Ahora, también esta otra situación, cuando hay mucha falta de respeto, cuando crecemos en un ambiente donde no se nos respeta, un ejemplo, por ejemplo, la privacidad. O sea, de repente hay miembros de la familia que revisan hasta el celular, la mochila, etcétera, o que no respetan ni el cajón de tu recámara, el cajón de tu ropa. Entonces, hay que también hacer ese trabajo y anotarlo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo afecta nuestra identidad? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Entonces, ya sabemos que cuando tenemos esas heridas que no hemos sanado, no somos nosotros mismos, nos ponemos máscaras, unas máscaras que cada vez que la herida es más profunda, la máscara es más gruesa, ¿sí? Porque fingimos quien supuestamente queremos ser y no somos auténticos. Otra cosa también que hay que tomar muy en cuenta, no nos escuchamos a nosotros mismos. De repente estamos viviendo el día a día sin escucharnos a nosotros mismos y en detalles tan sencillos, ¿eh? Y que yo lo he puesto así como a veces en ejemplos, de que traemos la uña enterrada en el pie y estamos acostumbrados a vivir en ese dolor, que no nos escuchamos de, oye, te tienes que atender porque traes una uña enterrada. Entonces, de repente no nos escuchamos a nosotros mismos. Otra cosa que les decía, vivimos con el dolor, estamos adictos al dolor y también eso no nos deja avanzar porque creamos un ambiente y una realidad donde no hay solución, donde todo lo vemos gris o negro y no cabe la posibilidad de ver las cosas positivas. Otra cosa también, aparte de que nos acostumbramos a vivir con el dolor, es que no tenemos valor, no tenemos valor. De repente hacemos conciencia de algo que no nos parece y no tenemos valor para cambiar. Muchas veces hay divorcios, hay situaciones muy difíciles donde nos dejamos vencer porque no tuvimos el valor. No tuvimos el valor y eso es algo muy importante, tener el valor, valor para cambiar, valor para ser honestos. Otra cosa también, que nos hacemos maestros, amos y señores del pretexto, de evadir la realidad, nos hacemos expertos en buscar a todo una explicación o justificación del por qué no logramos las cosas o por qué no tenemos ese valor para cambiar. Entonces, todo eso es lo que afecta a nuestra identidad y tenemos que anotarlo muy bien, ¿eh? Para tenerlo muy en cuenta. Entonces, tener eso súper anotado, resumen, o sea, ¿qué afecta a nuestra identidad? Acuérdense, lo de las máscaras, lo de que no nos escuchamos a nosotros mismos, que no tenemos el valor para cambiar y que nos volvemos amos y señores de los pretextos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a superar el conformismo? Como les había dicho la vez pasada, tenemos que identificar esas heridas, ¿sí? Ya las comenté, pueden irse a la cápsula pasada y ya que las identificamos, entonces tenemos que hacer el trabajo, repito, muy honesto y tratando de ser lo más consciente posible. Ya cuando le pedimos al inconsciente, yo a veces le pido antes de ir a dormir a mi inconsciente y a mi Dios, así de, por favor, haz que recuerde lo que tengo que sanar, haz que recuerde en qué tengo que mejorar, porque a veces bloqueamos las cosas, ¿eh? Ya saben que de repente la mente del ser humano es muy hábil y tenemos cosas ahí bloqueadas. Y de repente no sabemos el por qué. Les voy a contar así un ejemplo rapidísimo, porque ya saben que esto lo quiero hacer muy agradable, lo quiero hacer muy conciso y no aburrirlos. Una vez caí en cuenta cuando yo andaba de novia del papá de mi hijo, antes de casarnos, por todas las leyes, la de Dios y la del hombre. De repente él me invitaba mucho a comer así como que la garnachita y cositas así.
yo no era mucho de eso. Ahora, bueno, ya soy experta, ¿verdad? Pero le gustaba mucho tomar agua de, ay, ¿cómo se llama esta agua blanca? Ay, espérenme, ya me acordé, agua de horchata. Y yo, ay, no, guácala. Y a donde iba, agua de horchata, y yo, uy, veía a la gente tomando agua de horchata y decía, no, por favor, no, qué asco. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me gusta si nunca le he probado? ¿Por qué le hago tantas caras tan feas si nunca he probado el agua de horchata? Entonces, yo así como que tratando de hacer ese trabajo, digo, es algo insignificante, obviamente, digo, el trabajo que yo pretendo hacer es un trabajo más fuerte y en cosas menos superficiales, cosas más profundas, para ser un mejor ser humano, por mí, para mí y también por mi hijo y por la gente que me rodea. Entonces, bueno, no les hago el cuento largo, llegó por ahí como dicen, el flashback, llegó por ahí un recuerdo y me acordé que yo estaba en el kinder, preescolar, kinder, yo me acuerdo que estaba muy, muy pequeña y había un convivio en el salón. Me acuerdo que estaba lloviendo afuera, ya cuando se me vino ese flashback, estaba lloviendo afuera, como la canción de Manuel. Y había un convivio y recuerdo que estaban dando como taquitos dorados o tostadas, una cosa así, y agua de horchata. Entonces, en mi mesita, por accidente tumbé el agua de horchata. Entonces, yo recuerdo una maestra muy bonita, que era así blanca y con su cabello negro, facciones medio finas, y me acuerdo que traía como un delantal azul. Entonces, agarra unas servilletas y empieza a limpiar enojada. Tenías que ser tú, tenías que ser tú, tenías que ser. Y yo me quedé impactada. O sea, fue tal su regaño y una impresión increíble que desde entonces yo bloqueé el agua de horchata en mi vida y al día de hoy no la soporto y he tratado de probarla y digo, ay, Dios mío, no, 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 no puedo. Pero bueno, como esos detalles van a surgir muchísimos en nuestra vida y hay que estar muy alertas y anotarlos, porque acuérdense que el trabajo de nosotros mismos, lo que yo les decía la vez pasada, es el trabajo más complicado. Y déjenme decirles, de lo que yo he entendido, es un trabajo de todos los días para toda la vida. O sea, no es de que, ay, tomo un curso de una semana y ya me sané y ya soy otra persona y ya tengo todos los hábitos y todas las habilidades para ser súper mujer y súper ser humano, no, es un trabajo de todos los días para toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos a superarlos? Bueno, identificamos las heridas, la otra, de verdad, tener esa actitud de valor y una actitud positiva, de verdad, la actitud tiene mucho que ver. Yo a veces he caído en cuenta y mucha gente me ha dicho, porque de repente he caído en episodios muy negativos, en episodios muy de depresión. Y yo empecé a reaccionar cuando había gente que, ¿sabes qué, Isadora? Te saco la vuelta, porque me enfadas, porque ya no puedo más con tu depresión. Y bueno, hubo gente que se alejó de mí y hubo gente que sí me aceptó como soy y me toleró y todo, pero ese no es el caso. El caso es cambiar para bien. La otra que les decía la vez pasada, hay que descubrir herramientas, descubrir herramientas. Si no tengo dinero, busco generar el recurso. Si no tengo el recurso, busco grupos de autoayuda, grupos que ayudan y que les digo que das una aportación simbólica y te ayudan muchísimo. Pero siempre buscar herramientas. La otra, dale mucho valor a la palabra, mucho valor. Si digo algo, lo tengo que cumplir y cuesta mucho trabajo, de verdad, mucho trabajo y eso, bueno, pues es algo que no podemos echar por la borda, darle valor a la palabra. Otra cosa también, lo que les decía, tenemos que pensar positivo, pero en todos los sentidos, en el cuerpo, en la mente y en el alma, siempre positivo. Y lo que les decía, hay que hacer mini metas, o sea, de repente queremos de llevar una vida negativa y de repente nos llega un rayo de inspiración, alguna motivación del exterior, etcétera, y queremos hacer el cambio radical
y de repente, pues, sentimos que el trabajo es muy pesado, lo que les decía la vez pasada, o sea, el camino lleno de piedras, y no. Esto es cuestión de hacer cambios pequeños, paso a paso se llega lejos, y una cuestión muy importante, disciplina. Esto es de disciplina, no de motivación. Yo muchas veces, pues, no estoy motivada, soy mujer y al final de mes las hormonas me dominan y yo no estoy motivada, al contrario, quiero estar en cama porque me muero de los dolores. Esto es disciplina, no motivación. La actitud, ya se los he mencionado. La actitud cuenta mucho, así nos esté cargando el payaso, si vamos a salir a la calle, pues tratar de sonreír, tratar de ser positivos, porque no sabemos qué impresión causemos en los demás, qué inspiremos en los demás o qué sirva para los demás. Entonces, tratar de tener actitud positiva y otra cosa, evitar el camino fácil. Como dicen por ahí, lo que fácil se consigue, fácil se pierde. Entonces, evitar el camino fácil. Otra cosa muy importante, por favor, no abandonarnos a nosotros mismos, no dejarnos vencer. Yo después les doy otros ejemplos de cómo traté de dejarme vencer y casi, casi ya quitarme la vida. Se dice fácil, pero son cosas muy, muy, muy difíciles y no nos abandonemos a nosotros mismos, no nos dejemos vencer. Y otra cosa, cuando tomemos en cuenta todo este trabajo, de verdad hacer conciencia. No debemos estar rodeados de gente que nos quiera menos de lo que nosotros nos queremos. Por favor, por piedad. Como les dije la vez pasada, todo lo que vengo a compartir con ustedes, me lo digo a mí misma. No puedo estar con gente que me quiera menos de lo que yo me quiero. Otra cosa, pedirme perdón por todas las veces que me dejé pisar por no saberme querer, pedirme perdón por todas las veces que me dejé pisar por no saberme querer. Acuérdense que perdonar es el cambio de actitud al momento de recordar el dolor. Eso me lo dijo un psicólogo y no se me olvida, que ya les platicaré esa historia también. Y otra cosa, pues no te conformes con lo que tienes. Sal adelante de verdad. Si tú quieres cambiar tu vida, no te conformes. Tú puedes crear una vida increíble. Nos vemos en la próxima. Acuérdense, soy su amiga Isadora Aguilar. Esta es su cápsula. Reconozco mi valor y gracias, gracias, gracias por ese apoyo, porque les dije las cápsulas pasadas, pues tuve más de 60, perdón, 60 revisiones, 60 vistas, y eso me motivó muchísimo. Algo es algo, dijo el diablo, como dicen por ahí. Nos vemos a la próxima. Gracias.